Sabes, el tema que me toca a mí compartir con ustedes es la santificación que debe ser siempre permanente y duradera, siempre en el cristiano, hermanos. Muchas veces se confunde el término santificación como algo muy moral, algo que parece que no está al alcance de todos, y ciertamente no está al alcance de todos aquellos que no han creído. Pero de los que hemos creído, hermanos, es algo que Dios demanda, la santificación. Sabes, este término de santificación viene de un término griego llamado, pronunciado agios, que significa santificación. Y no es más que el ser apartado de un uso común a un uso sagrado. La santificación Dios la obró en cada uno de nosotros, hermano, por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Quiero que abras, te invito a que abras en Hebreos capítulo 10. Te digo, santificación significa ser apartado de un uso común a un uso sagrado, o ser separado o consagrado para el servicio de Dios, hermano. Tú ya eres santificado. Dios no solamente te ha dado la promesa de la vida eterna, no solamente ha limpiado tu pecado, sino también te ha apartado para que Dios te use, hermano. A través de este mensaje, hermanos, de verdad yo considero que debe de haber fruto y un cambio radical en cada uno de nosotros en cuanto a la medida en cómo estamos siendo usados para con el Señor. Él nos separó para un uso, Él nos consagró para un uso para Él. Y esto debemos de considerarlo, hermano. Y esto es para siempre, en todo momento, hermanos. Mira, dice en Hebreos capítulo 10, el versículo 14, hermanos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. El sacrificio del Señor Jesucristo, hermanos, Él te puso en esta condición de ser apartado, hermano. Si tú hubieses querido ser usado del Señor sin ser salvo, sin haberte quebrantado a los pies de Jesucristo, Dios no te iba a usar. Aunque en las religiones, hermano, hay gente secular, gente que se llega ahí pretendiendo servir a Dios, pero la prueba está, hermano, es que si no ha sido a través de confiar en el sacrificio del Señor Jesucristo, ellos no están santificados. Ellos, aunque se entreguen por toda la vida a hacer ejercicios que parecen espirituales, pero esto no tiene ningún provecho para con Dios, hermano. Antes de seguir, déjate digo una cosa. En el Antiguo Testamento, Dios era el que hacía este apartamiento. Nos lo muestra en Éxodo, hermano, cuando Dios dio mandamientos, dio leyes a Moisés. Él se encargaba de asignar quiénes eran los que iban a ser apartados. Y esta santificación no solamente se refería a personas, sino también a lugares, a utensilios, a diversa clase de objetos. Pero esta santificación hacía Dios. Ahora en este tiempo, hermanos, Dios la hace a través del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y esa prueba del Espíritu Santo, que no solamente es el sello, es la prenda de garantía que Dios te da que tú eres salvo, también es algo que Dios te pone en garantía que tú ya eres apartado para con Dios, hermano. Ve por favor allí en Primera de Pedro capítulo 1. Mira, dice Primera de Pedro, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia, paz os sea multiplicada. Te digo, antiguamente Dios lo hacía directamente a través de sus profetas, a través de quien elegía y decía, conságrame, apártame para tal o cual cosa. Es un tema muy extenso, hermano, muy extenso, y voy a tratar de hacer lo más fluido para que entendamos, pero sobre todo dirigido a nosotros los cristianos. Pero te digo, en el Antiguo Testamento Él hacía el apartamiento. Ahora en nosotros los cristianos, Él lo hace a través de creer en Jesucristo y siendo el medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, hermano, no solamente para guiarte a toda verdad, a enseñarte todas las cosas, sino te es algo en ti, hermano, que debes estar apercibido para ser
uso al Señor, hermano, para ser usado al Señor. Y es algo que de una u otra manera, hermanos, a veces cuando hay algo en el cristiano que no anda bien, ¿sabes? Es la razón por la cual a veces algunos se apartan o se alejan de Dios. Déjate digo una cosa. Imagínate a un Dios santo. Dios ahorita precisamente se alabó la alabanza número 10. Santo, santo, eres tu Señor. Su santidad es algo tangible, algo que está en la Escritura desde el principio hasta el fin, hermano. La santidad de Dios es tan importante, es algo que se distingue, no que se distinga sobre las otras virtudes de Él, pero que es algo tangible. Ve como dice ahí al final del capítulo 1 de Génesis, dice que Él vio que todo lo que crió era excelentemente bueno. Y ves en Apocalipsis capítulo 21 versículo 2, dice yo Juan vi la santa Jerusalén que descendía del cielo. La Biblia está llena de la santidad de Dios, hermano. La Biblia está llena de la santidad de Dios. Tú puedes tener muchos anhelos legítimos, hermano, pero si ese anhelo va en contraproducente a la santidad de Dios, Dios no lo va a prosperar. Así de importante es la santidad de Dios, hermano. Y es algo que debemos de tener en cuenta, hermanos. A veces quizás tenemos anhelos, como decía yo, legítimos, es legítimo. Pero si hay algo que manche ese anhelo, hermano, Dios no lo va a prosperar, te lo poseguro. Mira, la santidad de Dios es tan extraordinaria, tan completa, tan presente en todo momento. Imagínate a un Dios todopoderoso, hermano, que puede obrar todo el poder, y sabemos que así lo es, pero sin santidad. O sea, lo que Él obra, lo que Él hace, lo que Él decide, siempre va acompañado de su santidad. Imagínate tú y yo, pecadores, que éramos, hermano, no merecíamos nada. No merecemos ni ser llamados, ni siquiera ser considerados hermanos. Pero sabes, su santidad fue tan cuidadosa. Él sabe, hermanos. Aquí dice en 1 de Pedro, dice, elegido según la presencia de Dios Padre. Él sabe, hermano. Él sabe y tiene presente allí su santidad en todo momento, hermano. Te decía que Él resalta su santidad en la Escritura desde el principio hasta el fin, hermano. Sabes, Él aborrece el pecado, Él aborrece toda maldad, Él aborrece toda iniquidad, hermano. Ve cómo actuó delante de los hijos de Elí, hermano. Él los consumió a causa de no andar bien, de no hacer bien las cosas en el templo. Ve que por un pecado, hermano, Él castigó a Zafira. En Hechos de los Apóstoles, abre por favor, en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, hermano, para que veas qué tan palpable es la santidad de Dios, hermano. Ananías y a Zafira, mira, por un pecado al Espíritu Santo que los mató, Él los consumió. Así de grande es la santidad de Dios, hermano. Así de grande es la santidad de Dios. Él mató a Ananías y a Zafira por una mentira, hermano. Por una mentira. En esta manera, tan solo en esta manera debemos de considerar cada uno de nosotros los cristianos, hermanos, el juicio de Dios. Cuando hay pecado delante de Dios, no hay dos maneras que veo yo en la Escritura nada más que Él actúa, hermano. O se aleja de eso que está ocasionando pecado, o lo consume. Él no solapa el pecado, hermano. Así es de grande la santidad de Dios. Abre por favor en 1 Corintios, hermano. 1 Corintios ahora. 1 Corintios. Capítulo 1. Aunque esto que yo voy a nombrar, estas citas, hermano, vienen en muchos capítulos y vienen de diferentes maneras. Pablo lo aplica y lo menciona de una u otra manera. Pero mira, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificados en Cristo Jesús, y dice enseguida, llamados santos. Ese es el nombre que estás delante de Dios, que tienes tú delante de Dios. Tú eres un santo delante de Dios.
porque Jesucristo te limpió con su sangre, hermano. Y así se denomina. Si tú ves en 2 de Corintios, ves en Romanos, ves en diferentes inicios del saludo de Pablo a las iglesias, él le llama santos a los apartados del Señor Jesucristo. Y sabes, en esta manera, hermano, debemos de andar en esa posición delante de Dios y delante de los hombres. Sabemos, hermano, que hay una lucha en nuestro ser, hermano, a causa del espíritu y de nuestra carne. Estas cosas no están puestas para cohabitar, para estar en comunión una cosa con otra. El pecado no puede estar bien dentro de ti teniendo tú el Espíritu Santo. Esto no puede ser, hermano. Esto sería algo ilógico, ¿verdad que sí? Entonces es algo que sucede, lamentablemente a veces sucede en nosotros los cristianos. Empieza el pecado a cohabitar ahí. Damos paso a esta cosa. Y hay lamentaciones. Y hay tragedias, hermano. Hay algunas cosas que a veces llegan a nuestras vidas y empieza a dar licencia que entre el pecado de una manera muy sutil, hermano. Muy sutil. El pecado en el cual aquel aborrecías empieza a entrar en tu ser, en mi ser, en la ser de muchos, hermano. Y sabes, lo que en un momento parecía grave, ya en un momento se muestra ligero. Y a veces ya se anda atrás el pecado sin medir las consecuencias. Cuando el pecado empieza a entrar en el creyente, hermano, porque se da pie a estas cosas, empieza a haber desánimo, empieza a haber lejanía en la comunión con el Señor. Se empieza a vivir de una manera sin temor a Dios. Yo no sé cómo pienses tú, hermano, pero yo una cosa veo, muchas consecuencias que nos pasan en la vida de nosotros los cristianos, es a causa de alejarse de la santidad que Dios demanda en cada uno de nosotros. Empezamos a ser ligeros en una cosa, a alejarnos de la comunión con el Señor, aún de dejar la congregación, hermano. Esto ocasiona, tarde o temprano, trae consecuencias, hermano. A veces no se mide que de todo esto, un día vamos a estar en el juicio, hermano. Se nos va a hacer juicio a cada uno de nosotros. Ciertamente el juicio que tendremos será, o el destino que tendremos será diferente al inconverso, hermano. Pero sí recibiremos juicio también de lo que hayamos hecho, de lo que no hayamos hecho, hermano. Dice el apóstol Pablo, santificad vuestro cuerpo, hermano, en espíritu. O sea, hay una lucha ciertamente en cada uno de nosotros, pero esto tiene una razón, hermano. Nos alejamos de la comunión con Dios. El pecado siempre está tratando de ahí. Decía Pablo, hermano, decía él, todo lo que no quiero eso hago y lo que quiero hacer eso no hago. O sea, oh, ay, hombre de mí, ¿quién me librará de esta lucha? O sea, es una cosa que él mismo ve la posición y sabemos la situación que estaba Pablo, hermano, y aún él tenía esa lucha. Pero sabes, siempre en Dios, hermano, tenemos una ayuda, hermano. En Él tenemos una ayuda. Esto se menciona a veces seguidamente, lo que habla Pablo en Hebreos, que nos debemos acercar al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. No es bueno, hermano, estar tentando o querer vivir conforme a la manera que el mundo vive. Esto no es bueno, hermano. El mundo siempre quiere tratar de vivir a los anhelos del mundo, las visiones del mundo, la manera de conducirse del mundo en cuanto a costumbres, en cuanto a modas, en cuanto a una cosa, en cuanto a otra. Esto no podemos ser arrastrados en esta cosa, hermano. Mira, hay situaciones que sí necesitamos considerar. Tan solo, ¿por qué debemos, esta santidad debe ser una necesidad de nosotros los creyentes, hermano? Por muchas razones. Una, porque Dios lo demanda. Otra, para honrar a aquel que dio tu vida y mi vida y dio vida a mí, hermano. Otra, para honrar la palabra del Señor, hermano. Otra más, por testimonio a los inconversos, hermano. Hay cosas muy delicadas y cosas que debemos considerar de hoy en adelante, todos y cada uno de nosotros, hermano. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Y ciertamente, mira, yo sé que tú le verás, porque Dios se apartó. Yo sé que tu destino es ver a Dios, hermano. Los que no verán a Dios son aquellos que no han sido redimidos, los que no han sido apartados, los que no han sido santificados. Pero esto es una promesa que Él da. Y esto lo va a cumplir. Esto lo va a llevar a cabo al fin, hermano.
Y es algo que debemos de considerar. Es delicado apartarse de Dios, apartarse de las cosas, porque Él te ha llamado de... Ciertamente, mira, no dejamos de hacer actividades seculares, actividades del mundo, pero nunca debemos apartarnos de lo que Dios nos demanda, hermano. Veía yo cuánta necesidad, hermanos, tenemos de hacer uso de las palabras que dice Juan, primera de Juan 1:9, hermano. Tenemos necesidad todos los días, hermano, confesar nuestras faltas delante de Dios para andar en santidad, hermano. Cuando no cometemos pecado por la vista, por la boca, por nuestros pies, por nuestra manera de ver a otros, hermano. Yo digo, este versículo no debemos de olvidarlo nunca, hermano. Todos los días, a cada momento, Señor, te confieso esto. Señor, te confieso esto. Él mismo dice, cuando ofrezcáis una ofrenda, si tienes alguna enemistad con tu enemigo, ve, reconcíliate, ven y ofrece la ofrenda. Esto es interesante, hermanos. Esto trae mucho compromiso que debemos tener todos y cada uno de nosotros para con el Señor. La santidad es algo, hermano, que debemos de anhelar y que debe estar en el anhelo de todo cristiano. Quiero compartirte algo ahí en Primera de Pedro, hermano. Vuelve otra vez ahí. Te decía, los primeros versículos de Primera de Pedro, hermano, nos habla de la obra que Dios a través de Jesucristo ha hecho en favor de cada uno de nosotros, hermano. Dice que Él te apartó, Él te santificó para ser rociado por la sangre del Señor Jesucristo. Y no solamente eso te habla en los primeros capítulos, te habla también que Él te protege, hermanos, en tanto que Él viene contigo. Él en todo momento está protegiéndonos, está guardándonos, está ahí siempre diligente con cada uno de nosotros, hermano. Tanto así que mira, dice que los profetas antiguos escudriñaban diligentemente cuándo iba a ser esta acción que Dios iba a hacer para con los hombres. Ellos anhelaron, ellos desearon estar viviendo lo que tú vives ahora, la posición que tú vives ahora, hermano. Los profetas antiguos lo anhelaban, ellos lo deseaban y no lo tuvieron. Lo veían de lejos nada más, hermano. Por algo debe ser una posición que no puede ni debe ser deshonrada, hermano. Ciertamente en todos y cada uno de nosotros, hermano, hay luchas, ciertamente. Pero ahí está la bondad de Dios, hermano, para darnos el oportuno socorro. Sabes, te digo, estos primeros versículos de 1 de Pedro nos habla de esto. Pero después viene lo que ahora Él quiere de nosotros, hermano. En el tiempo de nuestra santificación, en el tiempo de nuestro apartamiento, es lo que Él quiere. ¿Cómo podemos y qué debemos hacer para permanecer y ser santos como Él es santo, hermano? Dice versículo 13 de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por lo cual, teniendo los lomos de... Voy a leer del versículo 13 al versículo 19 y ahorita te muestro algunas cosas, hermano. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Voy a leer el siguiente versículo. Ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros. Hasta ahí, hermano. ¿Sabes? Nos está mostrando Pedro primeramente todo lo que Él hizo por ti. Tú estás guardado, hermano, para el día de la redención. Tú ya estás limpio de pecado delante de Dios. ¿Sabes? Lo que tú, como te decía, lo que otros profetizaban, ellos anhelaban estar aquí, hermano. Ellos anhelaban estar aquí en un lugar como esto, hermano. Y nomás lo vieron de lejos. Por algo, hermano, debemos considerar
debemos considerar, hermano, que debemos honrar a aquel que nos ha llamado, hermano. Esto no es de todos, ni es para todos, hermano. Y mira, dice en el versículo 13, por lo cual teniendo los lomos de vuestros entendimientos ceñidos. Hay algo muy interesante, hermano. Debemos prepararnos cada uno de nosotros diario, porque esto es de diario, hermano. Esto no es por temporadas para con el Señor. De diario, hermano. Aún en este momento, aún cuando nos vamos de aquí, hermano. Dice, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos. Debemos tener preparada nuestra mente, hermano, para recibir todo lo que el Señor nos muestra, para ponerlo por obra. Debemos estar preparados en todo momento. ¿Sabes cuál es la distancia más lejana entre dos puntos, hermano? Podemos decir, pues de aquí al infinito. A veces para con el hombre, la distancia más lejana es la que hay del corazón a nuestra mente, hermano. Dice que del corazón salen los malos pensamientos, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Si te fijas, podemos prometer de corazón muchas cosas, hermano, pero si nuestra mente no está preparada para llevarla a la obra, ya no se hace. Tú y yo debemos estar dispuestos, hermano, a hacer honra y dar honra a la palabra de Dios por medio de nuestro testimonio, a honrar a Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, hermano. Mentalmente debemos de estar preparados para preparar estas cosas, Señor. Quita toda mala cosa de mi mente. Dame voluntad, Señor, para obedecer en esto. Prepárame, ayúdame a decir no a aquello que no conviene. Ayúdame a alejarme de aquel lugar que no me es sano. Ayúdame a alejarme de las malas compañías. Ayúdame, Señor, a decir no. Tenemos en nuestra boca una palabra a veces tan difícil, pero está cercana a nuestra boca, hermano. Decir no. Esto no. Y mira, y yo veía esto. Abre en Romanos capítulo 10, hermano. Dije, qué ejemplo tan claro, hermano. Romanos capítulo 10. Dice versículo 8, más que dice, cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. ¿Te fijas que hay una liga entre el corazón y lo que ordena nuestra boca, nuestro cerebro, nuestra mente? ¿Y cuántos tú dices, crees a Dios y dicen sí? ¿Por qué no le aceptas? ¿Por qué no le confías? Ah, no, pero ¿sí te fijas? Bien lejana, con el corazón se dice que se quiere, pero no se quiere hacer confesión con la boca para salud. Y así pasa muchas veces en nosotros los cristianos. Decimos, es cierto, pero ya a la hora de hacerlo, ¿cuánto trabajo nos cuesta, hermano? Nos cuesta mucho trabajo. Sí debemos buscar estas cosas, hermano. Preparar tus cosas. El hermano Lalo hace un mes nos compartió el nacimiento nuevo. Y esto es un proceso, hermano. Esto que él enseñó es una cosa, y esto sigue a ese tema que él hizo, hermano, que él compartió, hermano. El nacimiento nuevo va acompañado de manera inmediata con la santificación y con la santidad, hermano. Y como yo compartí esa ocasión, buscar las cosas de arriba. Tu mente debe de estar preparada para las cosas espirituales, irse preparando para las cosas sagradas, porque para esto nos apartó el Señor. Te ha apartado de cosas que antes servíamos de toda manera, en todo tiempo, de nada nos aprovechaban, a cosas que tienen paga, hermano, cosas de paga eterna. Esto es bueno, hermano, la santificación y andar en el temor a Dios. Esto es glorioso, hermano, es glorioso. A veces nos cuesta quizás trabajo decir, no, yo no tengo tiempo. ¿Quién hará estas cosas? Yo he fallado, hermano, aunque yo te lo predico, yo he fallado y eso no está bien. Y quizás tú puedes decir, yo también he fallado, pero también no está bien. El Señor merece toda honra y toda gloria, hermano, en todo momento. Dice, por lo cual teniendo los lomos de nuestro entendimiento ceñidos, primeramente tener nuestra mente dispuesta a andar en estas cosas. Que tú sepas, que tú reconoces, que yo sepa, que yo reconozco que no he andado haciendo estas cosas, pero que estoy dispuesto ya a poner estas cosas por obra, hermano. Dice, contemplanza,
La templanza es un fruto del Espíritu, hermano. ¿Cierto? La templanza es un fruto del Espíritu. Y no debemos constreñir al Espíritu Santo con el cual estamos sellados para el día de la redención, hermano. Y ahí seguido conflictamos el Espíritu Santo. Seguido lo conflictamos, hermano. Esto hace que nos alejamos de Dios, hermano. Esto hace que nos alejamos de las cosas. Nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de muchas cosas. O sea, dejamos en un principio los viejos deseos, después parece que nos vuelven a llegar y luego los volvemos a retomar y nos empezamos a alejar, hermano. Eso no es tener dominio propio. La templanza es tener dominio propio de las cosas, saber que hay peligro y que no debo de involucrarme en estas cosas. Esto debemos de considerar, hermano, que ya no somos más esclavos de la carne ni de las pasiones. Ciertamente, yo no digo que no lleguemos a fallar. Por eso te decía yo que yo digo, esta cita de 1 de Juan 1:9 es algo que debemos, yo creo, tener en nuestra boca a diario, en cada instante, hermano. De una u otra manera ya pensamos más de nuestro patrón, de nuestro cliente, de nuestro prójimo, de nuestra familia. Señor, perdóname, esto no está bueno, esto no está bien. Y aunque es un tema que yo después quisiera compartir, sabes que a veces así llegamos el día de la celebración de la cena. Y esto es delicado, hermano, llegar en una condición así, a tomar la cena. Es otro tema, pero va acompañado de estas cosas, hermano. Mira, dice ahí enseguida, con templanza, dice, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado. Esperad perfectamente en la gracia. Tú y yo tenemos una gran esperanza, hermano, mejor que las que están aquí. Tu esperanza no, ni yo la puedo poner en mi inteligencia, ni en mis decisiones, ni en el mundo, hermano. Porque sabes que esas son temporales, esas terminan. Tu anhelo es estar quizás materialmente mejor en base a tu esfuerzo, o a tu entrega, o al dejar la congregación, hermano. Esto trae consecuencias, hermano. Trae consecuencias en todos y cada uno de nosotros. Nuestra esperanza no debe de estar apoyada en cosas materiales, en cosas efímeras, hermano. Dios nos ha dado grandes esperanzas, hermano. Él nos compensará a todos, hermano, de una u otra manera, si le servimos en este tiempo. Esta esperanza es de aquí hasta que Él viene, hermano. Esto es glorioso, lo que Él nos ha prometido a todos y cada uno de nosotros. Y mira, sigue diciendo, hermanos, versículo 14. Como hijos obedientes, no conformados con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y a veces no queremos ser conformes, hermano, con lo que el Señor nos allega, y buscamos anhelos, y buscamos ambiciones, todos y cada uno de nosotros. Dice, no conformados con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Todos tenemos anhelos insatisfechos, quizás, hermano. Yo creo que tú, antes de ser cristiano, antes de creer al Señor Jesucristo, tú tenías muchos anhelos y nunca se satisfacieron, y están ahí, y quizás todavía los anhelas. Pero si es algo, como te decía en un principio, que va en contra de la santidad de Dios, Dios no lo va a prosperar, hermano. Hay muchos anhelos que ahora, aún como cristiano, se quieren alcanzar, y se trabaja en ellos, hermano. Pero estos a veces, cuando no son de Dios, hacen que te alejas de Dios, hermano. Dejas la congregación. Los afanes del mundo, el dejar la congregación, como muchos tienen por costumbre, hermano, esto es apartarse de la santidad, apartarse de la santificación. Y esto no es bueno, hermano, para Dios no es bueno estas cosas. Sí debemos ser equilibrados en todos y cada una de estas cosas. Te digo, nadie cumplimos a cabal todo lo que el Señor nos demanda, pero hay medidas, hermano, hay grados de santificación, y Dios quiere que cada día crecemos en la santificación y en el temor a Dios. Esto es lo que habla Pablo en muchas de sus cartas. Dice, versículo 15, sino como aquel que os ha llamado es santo, dice también vosotros, santos, sed santos en toda conversación. Esto es algo, hermano, que debemos de considerar. Es un mandamiento, son mandamientos que el Señor pone, hermano. Dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Y esto se refiere en toda tu vida.
En toda tu vida somos seres y entes sociales, hermano. Dice, en toda tu vida debemos buscar estas cosas tan solo porque el que te llamó es santo. Él no solapa, Él no cohabita. Él, cuando hay algún pecado delante de su presencia, Él se aleja. Y esto debemos hacer, hermano. Cuando hay alguna maldad, algo que sea deshonesto en nuestras vidas, o cerca, o que se quieran acercar, o que nos quieren tentar, debemos alejarnos, hermano. Dice Santiago, huye. Esto trae cosas terribles, hermano. Tenemos de ejemplo muchos hermanos, hermano, y esto no debemos tentar en ser ejemplo también en estas malas decisiones, hermano, para con nosotros. O sea, tan solo porque Él es santo, dice, busca ser santo. En el siguiente versículo dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad, o sea, vivir en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, nos lo vuelve a releer, hermano. Nos lo vuelve a releer el versículo 16, porque Cristo está, sed santo porque yo soy santo. Es algo que a todos se nos demanda, hermano, la santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Pablo nos lo repite en muchas de sus epístolas, hermano, y no debemos desoír estas cosas. Y no son recomendaciones. Una recomendación muchas veces es si quieres o no quieres, si estás dispuesto o no estás dispuesto. Son mandatos, hermano. Dice, si tú invocas a Dios como Padre, si invocas al Señor Jesucristo como tu Salvador, debemos buscar la santificación, hermano. Apartarnos de toda iniquidad en todo momento, incitarnos al amor y a las buenas obras. Mira, abre por favor en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 12, versículo 11. Porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo templada, justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esta es la función, hermano, para podernos mantener en santidad, limpiarnos de toda iniquidad. Si tú lees dos capítulos muy semejantes que viene en Efesios capítulo 5 y Colosenses capítulo 3, vienen las tareas, las ocupaciones en las cuales podemos y debemos estar invertidos, hermano, para mantenernos en santidad. Tú las puedes leer detenidamente. Y el apóstol Pablo también nos habla en Romanos capítulo 1, que podemos presentar nuestros miembros para ser usados del Señor, hermano. Es la manera de mantenernos en santificación, hermano. Apartados, no ser creyentes ociosos, creyentes cómodos, creyentes que solamente hoy lo hago y mañana yo no lo hago, porque todos estamos en un grande peligro de apartarnos de la santificación, hermano. De veras, dentro de la iglesia hay muchas cosas, hermano, en las cuales podemos ocuparnos. Mira, escuchaba hace años, quieres aprender, hermano, quieres de una u otra manera crecer en santificación a través de la escritura, de la comunión con el Señor, a través de la oración, a través de que siempre estamos clamando, Señor, perdóname, tú sabes mis debilidades, apártame de estos lugares, aparta de mí las personas o las cosas o las actividades que me puedan ser de tropiezo para darte honra y gloria. Sí lo podemos hacer, hermano, y Dios responde. Mira, a veces ciertamente como humanos tenemos ambiciones, tenemos tentaciones carnales, pero esto no agrada al Señor, hermano. Tarde o temprano trae consecuencias, trae lloro y avergonzamiento en nuestras vidas de muchas cosas que hemos hecho y que no están bien delante de Dios, hermano. Este es un tema, hermano, muy extenso, más largo. Mi deseo, hermano, esta mañana de veras que lo tomemos con la gravedad y la diligencia cada uno, hermano. Mira, hay niños pequeños, hay jóvenes. El jueves uno de los jóvenes pedía por ellos de jóvenes. Hay muchas tentaciones en el mundo. No podemos vivir
ni desear vivir como el mundo vive. El mundo quiere aquello, quiere aquello, quiere aquello, quiere aquello. Dice la Escritura, buscar las cosas de arriba. Es lo que debemos de anhelar. Aquí hay jovencitos pequeños que han confesado al Señor Jesucristo. Todos debemos buscar y anhelar esas cosas, hermano. El Señor se manifestará y Él te dirá lo que debes de hacer, hermano. Pero esto es cierto, hermano. Él no nos pide cuentas. Digo, no nos pide si queremos o no queremos. Es algo que se nos demanda a nosotros como creyentes, que debemos honrar a aquel que decimos que hemos creído, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Que Dios nos bendiga, hermano. Pues tenemos un momento de receso, hermanos, y continuamos con reunión libre para la segunda hora, hermano. No se aparten mucho, hermanos, para dar tiempo a que hermanos, hermanas nos comparten con gratitud o con exhortación o con consolación también.